Cualquier cosa, dos preguntas acepto. Contestaría dos preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, dos preguntas. No hay preguntas, muchas gracias. ¿Hay preguntas? Quiero saludar personalmente una parte de lo que yo he dicho para acá. ¿Dónde escucha? ¿Tiene algo? Pregunta si se grabó. ¿Cómo? La grabaron. Estamos grabando. Si grabamos lo ¿sí? No, no está por sesión. Solo así. ¿Solo la charla la grabamos? ¿La charla está grabada? Sí. Vamos a ver cómo salió la grabación. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Allá, grabo yo. Ya. No hay micrófono para llevarlo. Se saca, ¿no? Sí, bueno. La pregunta que quiero hacerle a nuestro profesor, ¿qué hay del mito o realidad de que la piedra blanca de Drach se llevó a la Casa Blanca de Estados Unidos? Y eso dicen los guías turísticos. ¿Es tan así o no hay antecedentes? No solo a la Casa Blanca se llevó piedra, se llevó a ciertos palacios en Berlín también y en ¿cómo se llama? En Viena. Además le puedo contar que parte de las murallas del Palacio del Tiziano Split, la muralla poniente, parte de ella fue llevada a Venecia para construir ciertos palacios en Venecia. ¿Otras preguntas? Solamente preguntar, ¿vamos a tener esto en el sistema del WWE Profesionales Croata? Sí, ya, porque es muy interesante, felicitaciones, y solamente quería decir que dentro de este tipo de acciones yo creo que es importante conocer todos los libros, los que usted mencionó y otros que están producidos en Chile y que la mayoría de nuestra gente no conoce. Respecto a los libros, yo puedo comunicarle al círculo, darle una lista completa de los libros importantes para el estudio de la inmigración nuestra croata en Chile. Hay una bibliografía, no es muy grande, pero existe. Me comprometo a entregarle esa lista. Una pregunta y un comentario. La pregunta para don Antun era, porque entendí de la charla que el tema político no fue importante. Yo siempre escuchaba en mi casa que la gente se arrancaba de este servicio militar de 2 o 3 años bajo el Imperio Austrohúngaro. El comentario también relacionado con la historia y la cultura. Escuché que usted tiene un libro sobre los científicos. Yo estaba investigando sobre la vida de Nikola Tesla, croata, ¿no es cierto? Tesla inventó el motor de corriente alterna, le ganó una apuesta a Edison. Hay muchas anécdotas, yo tengo unos libros de él y los invito a estudiar la vida de Tesla, que es muy, pero muy interesante. Pero también le quisiera
que me aclare lo del servicio militar. Gracias. En realidad se habla mucho de que parte de la inmigración anterior a la Primera Guerra Mundial tenía un carácter político o era una manera de evitar el famoso servicio militar. La verdad es que la inmigración política propiamente tal, o sea, personajes políticos de antes de la Primera Guerra Mundial que hayan venido a Chile, no se pueden contar 5. Yo he tratado de encontrar realmente lo que son verdaderos políticos. Por ejemplo, el periodista Krstulovic, que editaba un periódico en Antofagasta, que es de Nerechicha, era un elemento político y era un fundamentalista croata en aquella época y preconizaba la doctrina del Partido del Derecho. Otras personas políticas realmente refugiadas acá, yo no he podido ubicar como tales, porque otras personas que estuvieron aquí en la época un poco anterior a la estallido de la guerra y durante la guerra, como ser Ljubo Leontic, Bartulica y otro más, que se me escapa el nombre, en realidad esos no eran inmigrantes. No se pueden considerar elementos, yo no lo puedo contar como inmigrantes políticos. Yo conozco efectivamente a Krstulovic, era un político y tuvo que refugiarse en Chile. Otra persona que no actuaba políticamente, pero por razones políticas emigró y llegó a Punta Arenas, es Slavko Brncic. Él escapó, él vivía en Slavonia, él es croata 100%, y él se refugió, llegó refugiado a Chile, tenía un tinte político, pero es muy escaso el elemento político. Ahora, respecto al servicio militar, es muy bonito decir, es muy patriótico, ojo, decir, pucha, yo me fui del imperio para no hacer servicio militar. Pero si miramos bien un poco qué es un servicio militar en cualquier país del mundo, para la gente de bajo nivel socioeconómico, en realidad es un medio de poder aprender a leer, escribir y culturalizarse un poco. El servicio militar, incluso si uno lo mira en Chile, para los guasitos del campo, es una oportunidad de aprender cosas, era civilizadora la cosa. Ahora, yo insisto en esto, la parte política de aquel tiempo en que no había sufragio universal y cuando se estableció el sufragio era un sufragio universal directo, o sea que había observadores en qué urna colocaba usted su bolita, de qué candidato, eso le llamaban sufragio universal, era censal, o sea había una pequeña porcentaje de la población la que tenían derecho a voto. Nuestros antepasados, en general estoy hablando, ¿no es cierto?, no tenían derecho a eso, y menos sabían leer y comprar libros, comprar diarios, cosas por el estilo. Usted vio que el despertar político croata en Dalmacia es tardío, y Dalmacia tenía su propio parlamento, tenía su propio Ljudevigaj, que era el doctor Kuzmanic, tenía su propio lenguaje diferente a Croacia, Eslavonia. Recuerde usted que se hablaba del reino de Dalmacia, el reino de Croacia y el reino de Eslavonia, el tri-reino. ¿Sí? Entonces, la gente del pueblo, gente de bajo nivel económico-social, que era la gente nuestra, lo cual no es ninguna cosa agraviante, digamos, no por tener plata una persona decente, uno puede no tener gran fortuna y puede ser muy decente y muy valioso, ¿no es cierto? La oportunidad era esa. Hay incluso noticias como esta, le voy a dar un solo dato. Y la inmigración, esto pasó en Buenos Aires. Buenos Aires, igual que los italianos, los dálmatas iban en temporadas a las cosechas. Argentina necesitaba mucha obra de mano, estamos hablando del siglo XIX, ¿no es cierto? Y también iban los dálmatas, ¿no es cierto? Y resulta que una vez llegaron unos buques de guerra que se llama austriacos, ¿no es cierto? Y la juventud, la gente más joven,
que estaba en Buenos Aires, se presentó y quiso que se lo embarcaran para hacer servicio militar en las naves. No, es muy difícil eso. Es lo mismo que hay gente que yo he leído, gente que en su casa decía yo soy croata en aquella época. Pues eso no tenía ninguna connotación política, ¿sabes? Si usted se acuerda lo siguiente, era la parte, el inmigrante, ¿qué le sucedía al inmigrante, no es cierto? Quiso sentirse siempre respaldado por una potencia grande. Entonces, ¿qué es lo que fundamentalmente creaban? Sociedades eslavas, ¿no es cierto? Y después, incluso Yugoslavia, ¿por qué? Porque Yugoslavia en esa época, ojo, cuando llamaban Jugoslavska Škola, Jugoslavski Dom, todo eso, el concepto de Strossmayer se refería a todos los eslavos de cultura eslava que vivían en el imperio austriaco o en el reino de Hungría, juntarlos a ellos. Ahí no entraban ni los serbios, ni los montenegrinos, ni los macedonios. Era una cuestión totalmente... Y además los yugoslavos, el término yugoslavo lo inventamos nosotros, los croatas, no lo inventaron los serbios. Estoy hablando de aquel tiempo. Les puedo contar esta anécdota. Allá por los años 1860, el sago croata de Zagreb discutió qué idioma se hablaba en el Trireino. Discutieron. ¿Sabe qué acordaron cómo llamarlo? Porque el idioma, le pusieron el nombre idioma yugoslavo. Bueno, o sea, y volviendo, me parece que me extravío un poco. Volviendo a la cuestión del servicio militar, hay mucho cuento en eso. Mucho cuento. Los casos son muy... De los que han llegado aquí arrancando de eso, no. Aquí me preguntan por el Naski, porque la gente decía en aquella época y todavía antes de la Segunda Guerra, Govorimo Naski, to je naš čovjek, kuha po našu, siempre usaba el našu. Entonces me dice, bueno, explica por qué esas cosas. Entonces me decía, mira, Danilo, allá por el siglo XVI, un autor de teatro, Držić, de Dubrovnik, en una obra teatral, Dundo Marojen, Dundo Marojen, hay una escena que sucede en Roma. Había un grupo de gente de Dubrovnik en una esquina y al otro lado de la calle se formó otro grupo. Entonces de este grupo de Dubrovnik mandan a uno de ellos que vaya a escuchar qué gente era esa de allá. Y cuando volvió le dijo, no hay problema, le dijo, todo es un Nash. Ahora le voy a contar una cuestión muy personal de este Nash. Yo he estado más de 10 veces, he hecho más de 10 viajes a Croacia, incluso por la publicación de los libros. Y en realidad, la vez que más me emocionó de estar en Croacia, digamos, sentirme croata, fue en un viaje entre Roma y Split, en el avión. La azafata estaba repartiendo, como ustedes saben, reparten bebidas, Coca-Cola, qué sé yo. Entonces la pobre azafata a todo le preguntaba en inglés, que es el idioma, digamos, internacional en la aviación, ¿no es cierto? Entonces cuando me pregunta a mí que qué quiero servirle, yo le contesto en croata. Y la expresión, mire, todavía me emociona un poco, ¿eh? La alegría que ella sintió en la cara de encontrarse con un croata. ¡Ah! ¿Viste Nashi? Bueno, buenas noches.